permites ver cada uno de los hermanos, el rostro, Señor, de los hermanos, poder estar en comunión, Señor, que su Espíritu Santo sea el que nos dirija, que su Espíritu Santo sea el que toque los corazones, Señor, el que vea la necesidad de cada uno de nosotros, porque tú eres el que ve lo más profundo de nuestro corazón. Vemos ahí lo que está afuera, muchas veces lo que está a la vista nuestra, pero tú ves el corazón de cada uno de los hermanos, y tú ves la necesidad, tú ves, Señor, a lo mejor las penas, Señor, y las alegrías que están presentes en nuestras vidas. Así que encomendamos esta reunión, Señor, para que tú la puedas guiar, Señor, que tú seas también con los hermanos que están presentes, con el hermano que trae la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Te pedimos esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Comenzando este domingo, ¿cierto? Ay, disculpe. Tengo esa porción que dice que las palabras que dijo Jesús en el libro de Mateo, ¿cierto? Capítulo 19, versículo 14, dijo, pero Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿cierto? Donde hoy en día toda la sociedad se sumerge en el consumismo, se puede decir, ¿cierto? Celebrando el Día del Niño, pero el Señor a nosotros nos trata muchas veces como estos niños, ¿cierto? Tenemos que ser como niños, ¿cierto? Tenemos que creerle al Señor. El que cree, para el que cree todo es posible, dice el Señor. Entonces, qué maravilloso poder recordar muchas veces nuestra infancia y ver que todo lo que nuestros padres nos entregaban, nos proveían, nosotros no, a lo mejor no estaba en nuestros planes, sino que lo recibíamos con inocencia, con cariño y con seguridad. Nada nos faltaba. Y la palabra del Señor dice, si un padre le dice a su hijo que le va a dar pan, tampoco le va a dar una piedra, sino que el Señor Jesús conoce nuestra necesidad. Es por eso que a través de la alabanza también, ¿cierto? Nosotros tenemos un himno que compartimos siempre cuando hay presentación de pequeños, ¿cierto? De bebés que sus padres los presentan. Lo mismo que hice yo con mis hijos, ¿cierto? Presentándolo al Señor para que Él les coloque una bendición. Y la fe de los hermanos, siempre es esa, que el Señor un día va a dar fruto a esa bendición que los padres buscan, que sus padres, cada uno de nosotros buscamos cuando los llevamos a la iglesia, ¿cierto? Cuando están recién nacidos, para que el Señor los bendiga y ellos tengan un crecimiento. Y también nos hace responsable a nosotros para poder guiarlos. El libro de Proverbios también nos menciona cómo guiarlos. Vamos a compartir el himno 203, ¿ya? Un himno muy conocido, ¿ya? Que lo cantamos, como le digo, siempre cuando tenemos presentación de niños, para poder ser bendecidos. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprólas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son tesoros, pues que del cielo son. Luz refulgente esparcen en horas de aflicción. Joyas, 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 joyas del Salvador están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son estrellas de grata claridad. Quiere Jesús que anuncien al mundo su
verdad. Joyas, 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 joyas del Salvador están en esta tierra. Cuál luz y dulce amor, los niños son de Cristo, por ellos Él vendrá y con Él para siempre dichosos vivirán. Joyas, 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 joyas del Salvador están en esta tierra. Cuál luz y dulce amor. Amén. Que el Señor bendiga esta alabanza, ¿cierto? Este himno que siempre nosotros tenemos para las presentaciones de los más pequeñitos en nuestra iglesia, ¿ya? Ahí el libro de Proverbios, como le mencionaba, siempre nos menciona, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿cierto? Y no desprecies la dirección de tu madre, ¿ah? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Siempre los papás ahí deben trabajar en conjunto para poder criar a sus hijos, buscando la instrucción y obedeciendo la instrucción del papá y también escuchando ahí la dirección de la mamá, ¿ya? A lo mejor hoy en día tenemos familias que están conectadas, ¿cierto? Y también tenemos la participación de varios niños, entonces que ellos también puedan, a través de su palabra, encontrar este buen consejo, ¿ya? Y aún cuando nosotros ya somos adultos, ¿cierto? Adolescentes, no solamente cuando somos niños, sino que adolescentes, y aún ya llegando a la adultez, siempre debemos honrar a nuestros padres, ¿cierto? Escuchar los consejos, la dirección de nuestros padres, que la palabra de Dios sea en nuestros corazones, ¿ya? Y para que si hay niños ahí conectados, ¿cierto? A lo largo de toda señal, como dice nuestro pastor Salomón, ¿cierto? En la cual con un solo clic podemos participar. Vamos a cantar estos coritos que cantamos en la escuela dominical y que nos gustan mucho y algunos hacen sus mímicas, ¿cierto? Dice así: Pedro, Juan y Jacobo en el barco, Pedro, Juan y Jacobo en el barco, Pedro, Juan y Jacobo en el barco, allá en el inmenso mar. Estuvieron toda la noche pescando, estuvieron toda la noche pescando, estuvieron toda la noche pescando allá en el inmenso mar. 1, 2, 3 pescaditos, 4, 5, 6 pescaditos, 7, 8, 9 pescaditos y un pescadito son 10. ¿Cómo están los soldados de Jesús? Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión yo no ande volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque en avión yo no ande volando, pero soldado soy. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y pum se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Estuvo allí Jonás 3 días en el pez, y cuando él oró, el pez lo devolvió. Y fue a Nínive, y allí él predicó, y muchas almas aceptaron al Señor, y muchas almas aceptaron al Señor. Era un muchachito de nombre David, era un muchachito que mucho a Dios amó, y ese muchachito no se asustó,
cuando vio al gigante que a otros miedos dio, y una piedrita puso en la onda la cual Dios le mandó, y otra piedrita puso en la onda la cual Dios le mandó, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta dio. Y esa piedrita voló por los aires y al gigante derribó. Y al gigante derribó. Todos estarán moliendo en un molino, todos estarán durmiendo muy tranquilos. Uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo cuando Cristo vendrá. Todos estarán moliendo en un molino, todos estarán durmiendo muy tranquilos. Uno se irá, el otro quedará. Debes estar listo cuando Cristo vendrá. Amén. Y estas alabanzas también que recordamos, ¿cierto? Nos hagan sentir así como niños, ¿cierto? Esperando siempre el consejo de nuestro Padre Celestial. Y como estamos hablando de los niños, ¿cierto? Y debemos ser como niños, le vamos a pedir a nuestra hermana V, no sé si está por ahí presente, para que pueda hacer una oración especial por los niños, por estos niños que tenemos en la iglesia, ¿cierto? Por los niños como los míos, que me cuesta ahora participar con ellos en las reuniones, pero también yo sé que cada uno de ustedes está orando y así tenemos muchos hermanos que tienen actualmente nietos, ciertos sobrinos, que necesitan también la cobertura del Señor y esa es nuestra oración. Así que le vamos a pedir a nuestra hermana V. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de su presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, de su misericordia para con nosotros, agradecidos, Señor, de que ya temprano su gracia ha estado sobre nuestras vidas, estamos, Señor, alentados porque ya tuvimos la escuela dominical, Señor, primero, y en esta mañana, Señor, le damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de recordar aquellas cosas usted ha puesto en el corazón de nuestro hermano, Señor, festejar de alguna manera, Señor, a los niños de la congregación. Pero, Señor, en esta hora le estamos rogando, Señor, aprovechando esa oportunidad y lo que el mundo, Señor, de afuera celebra, nosotros miramos, Señor, nuestros niños como los tesoros que usted nos ha dado, a los cuales, Señor, educamos como lo mejor que pudimos, Señor, y con todo ello, bendito Dios, muchos le sirvieron hasta el día de hoy y otros, Señor, se quedaron en el camino. Y por eso, Señor, que en esta mañana, una vez más, recordando, Señor, estas canciones con los que los niños, Señor, le alababan sin conocimiento, sin saber, pero ellos cantaban alegres, Señor, a su presencia. Señor, recordamos esos momentos también, y que son los momentos de siempre, Señor, en todo el mundo, Señor, mientras usted no venga, habrá niños que le estarán alabando, bendiciendo, exaltando, porque todos los padres, Señor, que le hemos conocido a usted, anhelamos que nuestros hijos crezcan bajo su cubierta, Señor, bajo su cuidado, bajo su mirada de misericordia. Nosotros le damos gracias, Señor, por los niños que tenemos en la congregación, que en este tiempo no les hemos visto, pero sabes, están cuidando, Señor, de orar y pedir por ellos. Señor, y cuando ha habido necesidades más grandes, Señor, toda la congregación está orando para que usted haga su obra, Señor, en su vida. Como recordaba nuestro hermano Edgardo, Señor, nuestra oración por Esteban. Y no solamente por él, sino, Señor, esperamos que todos, Señor mío, sus niños, Señor, que ya crecieron, también un día se vuelvan, Señor, a sus caminos santos. Señor, hay muchos de nuestros hermanos que lamentan, Señor, que sus hijos crecieron y se olvidaron de lo que, Señor, habían aprendido. Pero sabemos que mientras nuestras oraciones estén delante de su presencia, usted no les ha olvidado, Señor, porque usted no olvida nada. Señor, todo lo conoce, todo lo sabe. En esta hora le rogamos, Señor, por todos los niños que, Señor, cuyos padres allí, Señor, con esfuerzo, le están enseñando su palabra en medio de un mundo hostil, de un mundo que les enseña otra cosa, que para el hombre, Señor, común y corriente, para nosotros como gente terrena, pecadora, es más atrayente, Señor, lo de afuera. Sin embargo, bendito Dios, allí los padres hacen esfuerzos, pero, Señor, ayudados de su gracia,
para mantenerles en el conocimiento suyo, especialmente en esto. Sabemos que muchas personas, Señor, se deshacen en obsequios, para que cada día nuestros hijos son una bendición y tratamos de darles lo mejor para ellos. Señor, que los padres no se confundan en estas cosas, que no crean, Señor, que porque todos los demás lo hacen, también lo hagan, sino que, Señor, vean que lo más maravilloso es tenerlos protegidos por tu gracia, bajo tu cuidado, bajo tu mano de misericordia. Bendice los padres, Señor, en este tiempo que les costará tanto manejar sus hijos, que les costará tanto, Señor, poder cuidarles y criarles, Señor, bajo tu dirección y no bajo lo que el mundo da a conocer. Te rogamos tu protección para las familias, Señor, para que los padres puedan guiar a sus hijos, tengan la autoridad para hacerlo, Señor, y para que haya hijos por misericordia suya, Señor, también, Señor, sometidos a sus padres en obediencia. Gracias le damos por esta oportunidad, Señor, de poder rogar estas cosas y recordarle, Señor, por todos aquellos, Señor, que están desprovistos de su gracia, aquellos que no le conocen, Señor, para que también un día lleguen a conocer esta libertad preciosa que usted nos da, de no ser manejados, Señor, por corrientes externas, sino, Señor, esa libertad que usted nos da, Señor, de saber que estamos en su voluntad haciendo lo mejor, guiados por su presencia, ayudados por su poder, por el poder de su gracia. Señor, le damos gracias por estas cosas y le bendecimos en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Hermosa oración como la guiaba nuestra hermana V, ¿cierto? Por cada uno de los niños que son parte de nuestra iglesia, ¿cierto? Los hermanos ahí participan con sus hijos en las escuelas dominicales, ¿cierto? En las diferentes actividades. Así que el Señor les bendiga a los niños y harta fe para los hermanos que tienen que seguir orando por su familia, ¿cierto? Por sus sobrinos, por nietos, ¿cierto? Que participan en las reuniones. Así que seguimos orando. Proverbios 2 dice, hijo mío, si recibieres, Proverbios 2 decía, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermosa la palabra de Dios, ¿cierto? Estos tesoros que el Señor nos da, que nosotros a veces, muchas veces queremos descansar, a lo mejor en un bienestar material, pero el Señor dice que de Él proviene la sabiduría y la inteligencia y tenemos que tomarla para guiar nuestra vida. Amén. Vamos a alabar con el himno 204, ¿ya? Un himno muy conocido, ¿cierto? Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió, Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida su bondad. Cuando
Él, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Amén. Que el Señor bendiga este hermoso himno. Así como lo decía, que Cristo me ama, deben existir peticiones, ¿cierto? Necesidades en la iglesia. Y en esta hora vamos a hacer un estar ahí confiados, ¿cierto? Descansados en recibir la palabra de Dios, ¿ya? Así que vamos a hacer esta oración por las peticiones. Le vamos a pedir a nuestro pastor Soto, ¿cierto? Que él está conectado y él como el pastor ahí anciano que tenemos en la iglesia, le vamos a pedir que haga una oración por las peticiones, por las necesidades que existen dentro de la iglesia, por lo que estamos viviendo también en nuestro país, no solamente con el asunto de la pandemia, sino que también con todo esto de la nueva constitución. Amén, que el Señor le bendiga, Pastor Soto. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, oh Señor, Dios Todopoderoso. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con mucha humildad y con mucho respeto. Y le pedimos específicamente por las peticiones. Amén. Sabemos, Señor mi Dios, que donde hay más de 2 o 3 personas, hay mucha petición. Ahora, si hay un número de arriba de 50 personas, tenemos doble peticiones, triple peticiones. Tenemos enfermedades, Señor mi Dios, que son crónicas, que a muchos les acompañan desde que han nacido. Tenemos peticiones por los hermanos que están enfermos. Tenemos peticiones, Señor mi Dios, por aquellos que ya no hayan a dónde recurrir. Y nos dicen a nosotros, mire, tenemos este problema, tenemos este otro problema. Hay peticiones de trabajo, hay peticiones de hogares, hay diferentes y muchas peticiones. Y Padre, venimos a usted en esta mañana, deseando que usted nos oiga. Perdónanos nuestras deudas y limpie nuestros corazones. Y sea oído presto para escucharnos. Usted nos dice en su palabra, pedid y se os dará. Siempre tendrá abierto su corazón para nosotros. Por tanto, Padre Celestial, recurrimos a usted confiadamente en esta mañana de reunión, en esta mañana de gozo, de alegría, de felicidad. Amén. Llene nuestro alma de su bondad, de su misericordia. Señor, que le alabemos con todo nuestro corazón. Amén. Que nuestras manos se extiendan hacia el cielo, Padre Celestial, y les recibamos las bendiciones Gracias. que llegan hacia nosotros. Gracias. Bendiciones maravillosas Gracias. que recibimos en este momento. Gracias. Si llegamos con lágrimas en nuestros ojos, Señor, con alegría recibimos
la bendición y la respuesta. Gracias. Que sea una respuesta, Padre Celestial, gloriosa para el hermano que ha pedido con tanta fe, con tanta devoción por esa respuesta que la esperaba por tiempo. Señor, le alabamos porque usted le dio la respuesta. Le dio la respuesta. Aleluya. Que aprendan a confiar los hermanos. Que aprendan a tener fe, confianza, seguridad, que Cristo es en nuestro guía, es nuestro Salvador, nuestra fortaleza. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le damos toda la honra y toda la gloria. Señor, tú eres maravilloso, por eso te alabamos y te bendecimos. Y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa oración, ¿cierto? Como decía nuestro pastor, a veces hay problemas que parecen imposibles, a veces hay cargas que no podríamos llevar. Y nosotros tenemos que testificar a aquellos necesitados, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo quiere tomar esas cargas, Señor, y que quiere romper las cadenas, y quiere llevarlas, y quiere hacernos libres, ¿cierto? Así que no tenemos que dejar de testificar, ¿cierto? Como dice la alabanza, no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no mueva. No hay tormenta tan grande que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dijo, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él dijo, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Con esta fe y esta sinceridad, ¿cierto?, de que somos necesitados del Señor, vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿cierto?, que está a cargo de nuestro pastor Salomón. Que el Señor le bendiga y estemos atentos a lo que su palabra nos va a hablar hoy en día. Que se le bendiga, pastor Salomón. Tengan ustedes un hermoso día. Que el soberano Dios sea guardando sus vidas y la integridad de sus corazones. Vamos a orar antes de iniciar el compartir el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana en que estamos aquí, Señor, reunidos y hemos entonado cánticos a tu nombre, también oraciones, Señor. Ha habido gratitud, hemos, mi Dios, rogado por aquellos que sufren, que están enfermos. Padre, y es el momento también en que queremos ser edificados los unos para con los otros a través de tu palabra. Y yo te ruego en esta hora, soberano Creador, que sea tu Santo Espíritu
Señor, quien nos guíe, quien nos dirija, quien, Señor, sea colocando allí, mi Dios, el significado, la importancia de cada palabra en los oídos de los oyentes. Señor, tu palabra que es vida y que es viva, ella sea la que actúe primero antes, mi Dios, que lo que el predicador pueda decir. Te alabamos a esta hora y te bendecimos y honramos tu nombre. Y de ti esperamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la edificación y el consejo para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes a través del Evangelio de Juan. Nosotros hemos estado durante bastante tiempo no solo leyendo lecturas semanales, que acabamos de concluir la carta a los Filipenses, una hermosa carta de bendición escrita por el apóstol Pablo. Y también a través de la escuela dominical hemos estado compartiendo el Evangelio de Juan. Y en el día de hoy quiero llevarlos a ustedes a examinar una enseñanza que encontramos precisamente en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, del cual muchos han hecho doctrina. La verdad es que el Señor Jesús no lo dejó establecido así. Juan capítulo 13, versículo 4 en adelante. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Una hermosa lectura para esta mañana en que nos encontramos aquí a través de este templo virtual, la iglesia viviente. Y ciertamente que cuando nosotros examinamos el entorno de este capítulo, sabemos muy bien que estaban cerca los días de la celebración de la Pascua. Y habían ocurrido otros hechos también que no los menciona precisamente aquí el Evangelio de Juan, en este capítulo tan especial, el capítulo 13, en el cual el Señor Jesús está entregando a sus discípulos una clase magistral sobre la humildad. ¿Qué cosas habían sucedido antes que sí lo podemos encontrar en los evangelios de Marcos, por ejemplo? Habían discutido ellos sobre quién era el mayor y quién era el más importante. Y también habían tenido una discusión sobre que no se invertían bien los recursos, porque ellos todo lo miraban en base a los pesos aquí en la tierra, cuando una mujer había derramado un frasquito de perfume sobre el maestro. Y esta era una discusión que ellos ya traían por el camino. De modo que en el Señor Jesús también había algo ahí en él, pero en ese momento no los cuestionó, sino que sí les hace ver que
en el reino de los cielos no hay mayorazgo. Pero ellos venían todavía con esa discusión. Y nos encontramos aquí precisamente en los versículos que nos muestra este contexto de la Escritura, cuando ellos estaban ya participando la cena de la Pascua. Y es ahí en ese momento cuando el Señor Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos. ¿Cuál era la lección que les quería dar? Enseñarles sobre la humildad y el servicio, tal como él lo explica más adelante en este mismo capítulo, a partir del versículo 12 al 17. No hay duda que esta lección práctica habría de calar hondo en la mente de sus seguidores y llegarían a sentir vergüenza a causa de su comportamiento. Lo que nosotros vemos aquí ante el derroche del orgullo de sus discípulos, el Hijo del Dios viviente muestra la más fulgente intensidad de amor. No era un amor interesado, sino puro y verdadero, procedente del Padre, a tal punto que a continuación veremos al Señor mostrarle a sus discípulos la necesidad de ser lavados, no solo a través de su sangre, sino también espiritualmente, en su conciencia. Veamos entonces. Notemos que el Señor se levanta de la cena y su fin es ir a lavar los pies de sus discípulos. Eso menciona el versículo 4 y 5 de lo que hemos leído. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Notemos lo siguiente, la cena había comenzado. La pregunta es, ¿cómo es posible que al menos uno de sus discípulos no aplicara la iniciativa que era una costumbre, lavar los pies a los demás? Era costumbre porque los lugares eran polvorientos y que un siervo debía de lavar los pies a los comensales como una muestra de humildad y hospitalidad. Eso lo encontramos muy bien expresado ahí en Lucas 7 del 37 al 50, cuando la mujer limpia los pies del maestro con perfume y los seca con su cabello. Y no solo eso, sino que también le besaba sus pies. Y ese gesto es también una hermosa predicación. El entorno era un aposento prestado, pero tenía todos los elementos de acuerdo a la costumbre. Es decir, solo había que atinar a hacer lo que era necesario, lavarse los pies. Pero lo cierto es que todos se sentaron a la mesa. Claro, iban tan preocupados acerca de sus discusiones anteriores y ante lo que el Señor les había dicho que quería pasar esa última Pascua con ellos porque era una necesidad para Él, que no prestaron atención a este asunto doméstico. ¿Por qué ninguno de los discípulos se ofreció para ese servicio? Bien, ya lo dijimos, habían discutido por el camino acerca de quién se considera el mayor, así lo señala Lucas 22 en el 24. Por lo que parece, todos eran demasiado orgullosos para realizar esa humilde tarea de servicio. Y a eso, a pesar de las exhortaciones del Señor, quien les había dicho que quien quisiera ser el mayor entre ellos, primero debía de ser siervo de todos. Mateo 23:11. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos estamos sentando cada día junto a la mesa con el Señor? Nos miramos individualmente y nos encontramos tan libres de polvo y paja que no asumimos el rol de siervo. El que lava, el que limpia, el que seca.
Nosotros podemos observar que uno de nuestros hermanos está sucio, pero no somos capaces de ponernos de pie y llamarlo para que sea limpiado de lo que hay en su carne y que le ensucia su vida y le impide una limpia relación con Dios. Solo nos preocupamos de que hay que estar a la mesa. La tarea de la limpieza no es mía. Yo no me preocupo, yo solo me preocupo de mi salvación, porque es personal. Cada cual se tiene que limpiar como pueda. ¿Dónde queda entonces la unidad cuando el maestro nos llama a ser completos? Al decir, yo soy el alfa y la omega, él quiere un todo en el reino de los cielos. No quiere un porcentaje, no quiere una medias, él quiere el total. Continuamos, faltaban unas horas para que el maestro fuera al Padre. Hoy en día falta poco tiempo para que el Hijo vuelva por lo suyo, por su iglesia. ¿Estamos caminando, lavando pies, limpiando sendas? ¿O aún hasta nuestros pies están sucios y polvorientos con la suciedad del mundo? No reflexionemos, actuemos. Hay a continuación en los versos 4 y 5 una hermosa secuencia y lo hemos leído en forma muy clara. Los cambios radicales no nos gustan, no nos agradan, porque irrumpen en medio de la monotonía y producen quiebre en lo que se considera una normalidad. Eso era lo que estaba ocurriendo en esta celebración que ellos estaban llevando a cabo. Estaban desarrollando la celebración de la Pascua. Y el maestro detiene ese proceso que para ellos ya era un ceremonial común y se levanta de la cena. Seguro que se preguntaron, ¿qué va a hacer ahora? Ya tenían molestia por el tema acerca de la discusión del mayorazgo y sobre el perfume. ¿Y qué hace el maestro? Se quita el manto. Eso ya les parecía inaudito. El maestro deja de comer y se quita lo que le daba la altura, su vestimenta, y presencia de autoridad entre ellos, su manto. Ellos pensaron que tal vez les hablaría algo distinto y necesitaba sentirse libre del peso de su ropa. Pero se quedaron perplejos cuando lo vieron tomar el trapo para secar los pies y ceñírselo a su cuerpo. Todos dejaron de comer estupefactos. Se levantaron de la mesa, se miraban unos a otros. El silencio era sepulcral. Acto seguido, puso agua en una palangana hecha para ese propósito y comenzó a lavarle los pies a cada uno de ellos, de uno en uno. Nadie dijo nada. Y los enjugaba con la toalla con que estaba ceñido. Nos hemos preguntado, ¿quién es este siervo? ¿Quién está haciendo todo eso? Era el mismo Hijo de Dios, aquel a quien el Padre le había dado todas las cosas en su mano. Eso señala el mismo capítulo 13 de Juan, versículo 3. Las acciones descritas en estos versículos representan también lo que él hizo cuando dejó su trono en el cielo y vino a esta tierra para servirnos a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo describió con increíble exactitud en su epístola a los Filipenses, que recién la semana pasada terminamos de leer en el capítulo 2 del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay muchos que confunden esta palabra cuando aquí dice se humilló. Lo que realmente significa esta palabra humillar es que yo no me voy a oponer a la voluntad de Dios el Padre por lo que Él me ordena hacer y por lo que me envió a esta tierra.
¿Estás tú pensando en cómo es tu humillación delante de Dios el Padre? Que te haga reaccionar. El Señor Jesús asume lo que fue profetizado allí en Isaías 53:11, forma de siervo. Así como se vuelve a sentar a la mesa, de igual manera regresa al Padre después de su resurrección. Se vuelve a sentar a la mesa como siervo y vuelve al Padre para ser exaltado a lo sumo, como lo señala la misma carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, del 9 al 11. En todo caso, el suceso que estamos comentando es asombroso. No porque yo se lo diga, el Hijo de Dios sirviendo a los hombres, tal como ya lo había anunciado con anterioridad. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Piense usted, ¿quién en mi querido país llamado Chile trabaja gratuitamente por el servicio a la patria? Este trabajo o servicio de Dios a favor del hombre tiene como objetivo su restauración y surge del amor divino hacia la humanidad perdida. Prosigamos entonces observando lo que nos señala el versículo 6 al 8. Pedro se niega a que el Señor Jesús le lave los pies. Entonces vino a Simón. Notemos que no hubo ninguna palabra de los otros discípulos, sino que el que levanta la voz es Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Como diciéndole, Maestro, ¿tú lo vas a hacer? Y el Señor Jesús le responde y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, en este momentito. Lo vas a entender después. ¿Cuándo después? Después de la cruz. Pedro le dijo, ¿no me lavarán los pies? Jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No debe de alarmarnos la actitud de Pedro, porque ya tenemos registrado algunas otras actitudes de él. Aunque sí quizás los otros discípulos se habían mantenido en silencio y perplejos y tal vez hasta avergonzados con lo que el Señor Jesús estaba haciendo por ellos, sin embargo, Pedro apela a una actitud personal. Y este mismo Pedro que dijo, no me lavarán los pies jamás, era el mismo que un día le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, sin embargo, no quiere arrodillarse a los pies del Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que le lave sus pies. ¿Por qué razón? Él miraba que el Mesías se estaba humillando ante su persona. La actitud de Pedro se identifica plenamente con cada uno de nosotros. Queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero no escuchamos lo que Él nos dice. ¿Cómo le responde el maestro a Pedro? Lo dice el versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Ahora bien, ¿por qué no lo podía entender todavía? Lo que el Señor estaba haciendo era mucho más que el darles un ejemplo de servicio. Tal como les va a explicar a continuación con el acto de lavar sus pies, estaba simbolizando y apuntando al servicio supremo que en muy pocas horas se iba a ver consumado en la cruz, cuando por medio de su muerte traería perdón de pecado y limpieza para toda la humanidad. Por esa razón, Pedro no llegaría a una comprensión completa del significado de las palabras que en ese momento le estaba haciendo el Señor Jesús, sino hasta después de la crucifixión, resurrección y descenso del Espíritu Santo.
Pensando ahora en las palabras del Señor a Pedro, debemos admitir en nuestro propio caso, también hay muchas ocasiones en las que aún teniendo un auténtico deseo de servir al Señor, nos falta el discernimiento para entender lo que Dios hace y lo que Dios permite en nuestras vidas. No logramos ver la conveniencia o la necesidad de muchas cosas que nos ocurren. Y es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras del Señor a Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nuestra confianza debe permanecer inamovible en Dios, porque no lograremos comprender sus planes estando seguro de que Él no se equivoca. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta frase nos debe hacer meditar en conciencia a cada uno de nosotros. Pensamos que con un buenos días, Señor Jesús, o un buenas tardes, Diosito bueno, es suficiente. Muchas veces solo usamos maquillaje, pero no dejamos que el Señor nos lave y nos quite de nosotros toda raíz de iniquidad. Vivimos molto felice, como dice el italiano. Queremos tener parte con el Señor, pero no dejamos que su Santo Espíritu trabaje en nosotros. Es más fuerte nuestro orgullo que la humildad. Pedro, al igual que nosotros, no comprendía las palabras de Cristo en toda su dimensión. No entendió que el lavado de pie era símbolo de la necesidad de una limpieza espiritual de todos los pecados que cada uno de nosotros tenemos. Esa limpieza Cristo la hizo por medio de su muerte en la cruz, ocupando el lugar de los pecadores, el tuyo y el mío. Primero el maestro señala que la limpieza espiritual no se logra por sí mismo, sino que necesitamos que Cristo nos lave. Tenemos que ser lavados y santificados y justificados en el nombre de Cristo Jesús. Y eso lo señala 1 Corintios 6:11. Hay muchos en el mundo que admiran y agradecen los milagros de Dios, pero no se dejan lavar por la sangre de Cristo. Dicen que creen, pero siguen su propia manera de vivir y no se limpian de sus pecados. Quiero dejar en claro, blanco y negro, que en esta acción del maestro no hay una referencia al bautismo en agua, porque ello es solo testimonio público de una obra realizada interiormente. Pero hay algo más que nos señala el versículo 9 en adelante. La diferencia que hay entre la limpieza total y la limpieza parcial. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La respuesta de Pedro, horrorizado por la idea de ser excluido de la comunión con Jesús, cambia radicalmente su actitud, como había sido su estilo de vida siempre. Él mismo le dijo, te seguiré hasta la muerte. Y él mismo también fue el que lo negó con suma facilidad allí en el patio. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No hay duda que este Pedro está perfectamente caracterizado en todas las referencias en los evangelios como un hombre que fácilmente va de un extremo a otro. Y así también somos nosotros. En un momento podemos decir, igual como Pedro, caminando sobre los problemas, Señor, sálvame. Y después ya nos olvidamos que el Señor nos tendió la mano. Señor, te seré fiel hasta la muerte, y de no cumplirte, córtame antes, oh Señor. Y lo cantamos muchas veces. Y hay algunos que no se atreven a cantarlo porque sienten vergüenza, porque su pecado es más pesado que la decisión de su vida delante de Dios. Dios nos
recomienda, nos enseña y nos muestra a través de esta palabra a cada uno de nosotros la importancia de una limpieza completa y también de mantener una parcial. La limpieza completa, si nosotros nos referimos a la Escritura, en el Antiguo Testamento estaba establecida. Los sacerdotes, una vez en su momento de dedicación, se bañaban completos en su ceremonia de iniciación en el sacerdocio. Y luego, cada vez que iban a ejercer, se lavaban las manos y los pies antes de entrar a ofrecer sus ofrendas. Pero ese lavamiento escrituralmente también nos es demostrado que no es suficiente, porque fue necesario el lavamiento en la sangre de Cristo Jesús, que estaba simbolizado allí en el altar del holocausto, donde se colocaba la sangre de los sacrificios de los animales. Ahora todos nosotros bien recordamos la palabra de Juan. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El lavamiento completo que menciona el Señor Jesús a Pedro hace referencia al momento en que nacimos de nuevo. Fuimos regenerados a través del Espíritu Santo y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, lo enseña Pablo a Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Este lavamiento inicial que usted y yo en un momento tuvimos a los pies de Cristo nos está enseñando dos cosas: la limpieza de nuestros pecados y la implantación de una nueva vida por medio del Espíritu Santo de Dios. El Señor se refiere a esta limpieza inicial cuando le dijo a sus discípulos: el que está lavado está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque se refería a Judas. Son palabras asombrosas que no las creeríamos si no hubieran sido dichas por el mismo Señor Jesucristo. A los ojos de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo está completamente limpio. Y notemos que no es algo que ocurrirá en el futuro, sino que ya es hecho en el presente. Limpios estáis. Ahora bien, todos sabemos por experiencia que es imposible pasar por este mundo lleno de suciedad moral sin mancharnos. Nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones familiares, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, muchas veces nos ensucian. Por eso, los cristianos debemos lavarnos constantemente los pies, las manos, los ojos, la boca, la conciencia, tal como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el lavacro, pero ahora no con agua, sino rogando al Señor Jesús por nuestro perdón, según lo señala 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo debemos practicar esta limpieza constante? Bueno, algunos parecen pensar que basta con ir una vez al mes a la iglesia. Eso es útil como para poner a punto el motor. Hay otros que dicen que recargan las pilas. Yo no encuentro esa enseñanza en la Biblia. El Señor no nos habla en ninguna parte de recargar pilas. Nos habla de ser constantes y perseverantes. En primer lugar, debemos poner los medios para no pecar. ¿Y cuáles son? El apóstol Pedro dice: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea,
¿Cuál es la base? La leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios. La palabra de Dios no adulterada. No la palabra adulterada que a usted le comparten hoy, día a día, a través de las redes, y que le acomodan el evangelio a una salvación muy permisiva. Pero lo que yo le puedo decir, que el infierno existe y la gloria también. Pero, ¿qué hacemos cuando pecamos? Lo primero que nosotros debemos hacer, sin dilación alguna, como lo señala la palabra del Señor, es que confesemos nuestro pecado, porque abogado tenemos en Cristo, teniendo la plena confianza que Dios nos va a perdonar. El mismo Señor Jesús nos enseñó a orar de esta manera: perdona nuestras deudas. Si no confesamos nuestros pecados, no quedaremos limpios para seguir adelante en los caminos del Señor. Y entonces andaremos como el agua que choca contra la piedra y no puede correr, porque su cauce está siendo obstruido. Recordemos la seriedad con que el Señor Jesús habló a Pedro cuando éste se oponía a que le lavara los pies. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sabe qué significa eso, amado oyente y hermano en Cristo? Es que si usted no deja que la sangre de Cristo Jesús lo lave, usted no tiene parte en la vida eterna. Eso es lo que quiere decir. No está señalando nada escondido ni oculto. El Señor Jesús desde el principio habló claro y transparente. Hay algunos que usan en este tiempo el decir, es que el Señor nos ofrece la alternativa B. No, eso es en los pueriles concursos de la televisión. Pero la palabra de Dios enseña un camino, una senda, un bautismo y una fe. No enseña alternativas. Cuando se habla del pecado en los creyentes, surge la pregunta, ¿entonces la salvación se puede perder? Muchas veces los creyentes precisamente se sienten frustrados cuando oyen esta pregunta. Y más aún cuando sin fundamento en la palabra de Dios se le dice, sí, se puede perder. Lo que la Escritura señala muy claro es que el Señor Jesús murió una vez y para siempre. Ahora, eres tú el que no tiene que jugar con las promesas ni con las bendiciones de Dios. Y eres tú el que tiene que entender la enseñanza que la palabra de Dios coloca para tu vida. Eres tú el que no tiene que andar como la pelotilla de Plumavit sobre las olas, sino que tiene que ser ahí como una nave que enfrenta el temporal o el mar tranquilo. Otros se desaniman cuando en sus luchas con pecados concretos no consiguen la victoria definitiva que desean. ¿Quiere decir que han perdido la salvación? Para contestar correctamente esta pregunta debemos de volver a leer con atención la afirmación del Señor Jesús. El que está lavado, refiriéndose ahora a nosotros, que el que está lavado en la sangre de Cristo Jesús, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. La conclusión es que los creyentes, usted y yo que vivimos en esta tierra, el día a día, el cotidiano amanecer y el cotidiano atardecer, no perdemos la salvación a causa de nuestras faltas, pero sí que rompen la comunión con Dios si usted no reacciona oportunamente y reconoce su falta y pide perdón delante de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que el primer lavamiento completo está relacionado con la regeneración inicial que el Espíritu Santo opera en nosotros en el nuevo nacimiento.
mientras que los constantes lavamientos diarios tienen que ver con nuestra santificación progresiva, operada igualmente por el Espíritu Santo en el día a día de nuestras vidas, de aquí hasta cuando Dios nos llame a su presencia. Esta labor entonces tiene como finalidad formar en nosotros el carácter de Cristo y así hacernos aptos para su servicio. En este punto es importante advertir sobre dos errores igualmente graves. Por un lado, hay creyentes que, habiendo experimentado el lavamiento inicial de la regeneración a través de un encuentro personal con Cristo, luego se olvidan y piensan que eso fue suficiente, que el resto no tiene importancia. No tiene importancia ser parte de una comunidad cristiana. No tiene importancia relacionarse con los hermanos. No tiene importancia leer la palabra de Dios, porque lo que tiene importancia es dedicarme a ganar dinero, porque yo ya fui salvo por Cristo. Pero yo te recuerdo que el amor al dinero precisamente es la raíz de todos los males, y que por amor al dinero el rico fue al infierno y el mendigo Lázaro fue a los brazos de Abraham. Por supuesto, esta actitud desagrada a Dios e impide el progreso de la vida cristiana. Pero por otro lado, están aquellos que, sin haber sido regenerados previamente, intentan lavarse los pies por conveniencia. Este es el típico caso de aquellos que se hacen religiosos, que sin haber llegado a nacer de nuevo, se esfuerzan por hacer buenas obras. Están siempre presentes, son diligentes, son atentos. Judas estuvo siempre presente, siempre estuvo ahí, pero nunca hubo en su corazón un cambio ni una transformación real. En este pasaje, precisamente, nos encontramos con él, a quien el Señor Jesús le lavó los pies. Pero en su conciencia no había sido lavado por el mensaje del Maestro. Por lo tanto, no había experimentado el primer lavamiento, no logró cambiar su corazón y, como más adelante indica el mismo Señor Jesús, seguía sin estar limpio, pero no todos, y se refiere a él. En segunda de Pedro, específicamente en el capítulo 2, del versículo 17 al 22, y en específico en el 22, nos da la idea de la naturaleza de un cerdo que vuelve a revolcarse en el cieno. La solución para ello no es volver a lavarla, porque nada más queda limpia, vuelve a ensuciarse de nuevo. Lo que es necesario en la mente del hombre y de la mujer pecadora relacionada con el cerdo que vuelve a ensuciarse es que realmente entienda lo necesario que es cambiar su naturaleza pecaminosa por la naturaleza que coloca Dios a través de una renovación, y que se hace al reconocerse delante de Dios como pecador y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es precisamente en lo que consiste el lavamiento completo. Es triste, pero hay muchas personas que caen en este profundo hoyo de error. Imitan a los cristianos sin serlo. Van a la iglesia, cantan, oran, ofrendan, se bautizan y creen que haciendo estas cosas pueden llegar a ser cristianos. Pero esas pequeñas reformas exteriores no tienen nada que ver con la regeneración interior. Esa regeneración interior que te lleva a confrontarte con las dificultades, con las pruebas, con el pecado, y tú, con la sabiduría de Dios, huye de ello
como dice la Carta Universal de Santiago. Pero cuando el hombre sigue a Cristo y la mujer sigue a Cristo carnalmente, entonces cualquier granito de arena en el camino lo hace tropezar y caer. ¿Por qué? Porque no ha experimentado lo que significa un lavamiento completo. Estáis limpios. Pensando en esta afirmación nos preguntamos, ¿qué era lo que había purificado realmente a los discípulos? La verdad es que aquí no se nos dice, pero sabemos que se relaciona directamente con la obra de Cristo en la cruz. Así lo señala Primera de Juan 1:7, de la que nos apropiamos por medio de la fe. Y aunque es verdad que el Señor todavía no había muerto en la cruz, sin embargo, desde la perspectiva divina, Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Aunque no todos estáis limpios. Vosotros limpios estáis, porque Él sabía bien quién era el que le iba a entregar. Ahora nosotros podemos pensar y podemos decir que de acuerdo a la enseñanza que le dio el Señor Jesús a sus discípulos, en ese momento Él estaba diciendo que Judas era un hijo de perdición. De modo que usted y yo podemos pensar en estos momentos y mirarnos cara a cara con el Dios eterno a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estamos caminando por esta senda con todas nuestras falencias como Pedro, pero ¿queremos dejarnos que el Dios eterno nos lave y nos limpie? ¿O vamos a caminar como Judas, sabiendo que el fin último es la perdición? Dice en los versículos siguientes del mismo capítulo 13 del Evangelio de Juan, del versículo 12 al 17. Y hay un punto muy importante que nos recomienda. Y por ello es que usted debe prestar atención, que nos tenemos que limpiar los unos a los otros. ¿Y sabe lo que pasa en este tiempo? En este tiempo, los creyentes en Cristo están buscando donde le cantan bonito y le ofrecen mucha prosperidad, pero no quieren escuchar donde les hablan que hay que arrepentirse del pecado, que hay que dejar la fornicación, que hay que dejar el adulterio, que hay que dejar el robo, que hay que dejar la promiscuidad, que hay que dejar la droga y que hay que buscar a Cristo como Señor y Salvador. Esas predicaciones nos gustan, esa iglesia no crecen, porque enseñan lo que la palabra de Dios quiere para cada uno de los hombres y mujeres que verdaderamente han postrado sus corazones en humildad, como el Señor Jesús les enseñó a estos orgullosos discípulos, que para encontrarse con el Creador hay que mostrar humildad y humillarse. Dejar que Él sea quien sea el soberano en cada vida. Padre eterno, te agradezco a esta hora de la tarde, porque Señor, tú has provisto pan de vida, maná del cielo para cada uno de nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu sea el que, Padre eterno, haga, mi Dios, así como un clavo, Señor, entre en cada pensamiento, en cada mente, en cada conciencia. Señor, y tu palabra sea la que eche raíces en cada vida. Señor, tu Santo Espíritu nos asista y nos guíe cada día. Te lo ruego, Padre, por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que haga vida en nuestros corazones para poder ser lavados por el Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que ha podido estar presente. No sé si está nuestra hermana Tabita por ahí. Hermana Tabita, le vamos a pedir que pueda hacer la oración de despedida, ¿cierto? Para que
queden todos los hermanos con una rica bendición. Padre eterno, muchas gracias le damos en esta mañana porque usted nos ha permitido, Señor, estar en esta mañana conectados, Padre Celestial, escuchando, Señor, alabanzas a su nombre, Señor, oraciones, Padre Celestial. Padre bendito, gracias, Señor, porque hemos escuchado su palabra, Señor, porque ha sido de enseñanza para nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Señor, porque su palabra, Señor, nos habla cada día, Señor de los cielos. Dios amado, en esta hora, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentra, Señor, en esta mañana conectado. Señor, al que está desanimado, al que está, Señor, desalentado, en esta hora le pido que usted le fortalezca, Señor. Aliente su vida, Señor, al que se siente decaído, Señor, aliéntele, Padre Celestial. Señor de los cielos, al que esté pasando, Señor, alguna dificultad, Padre bendito, yo le ruego, Señor, para que usted, Señor, visite su corazón, Señor, y le aliente en esta mañana, Señor Jesucristo. Dios amado, y en esta hora, Señor, pedimos, Señor, que usted nos despida de este servicio, Padre Celestial, Señor de los cielos, permitiendo, Señor, que nos volvamos a reunir, Señor, si es esa su voluntad, Padre Celestial, porque hoy día somos, Señor, y el día de mañana no lo sabemos, Señor, porque nuestras vidas, Señor, dependen de usted, Señor. Nuestra vida, Señor, está en sus manos, Padre Celestial, Dios de los cielos, y en esta hora, Señor, que la dulce bendición suya, Señor, Señor, alcance nuestras vidas, Señor, y que usted ponga, Señor, en nuestra vida gozo, paz, alegría, Señor, y comunión, Señor. Que en esta tarde, Señor, cuando vayamos a compartir, Señor, en la mesa, Señor, con nuestra familia, Señor, podamos hacerla en paz, en armonía, Señor, agradeciendo, Padre Celestial, por lo que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Amén. Igual, bendiciones para todos los hermanos. Muchas bendiciones. Y a los niños también. Un abrazo. Y a los que de corazón de niño también. Amén. Un feliz cumpleaños a nuestra hermana Bernarda. Feliz cumpleaños. Bernarda, feliz cumpleaños. Bendición del Señor. Bendición del Señor. Feliz cumpleaños, hermana. Gracias. Que Dios Dios les bendiga mucho. Feliz cumpleaños. Gracias, hermano. Te quiero, hermana. Sí.